Llegamos al estudio de los famosos y también difíciles problemas de optimización. Optimizar, lo tenéis aquí indicado en el recuadro rosa, es obtener el máximo o el mínimo de una función. Es decir, optimizar puede ser maximizar una función, sacar su máximo relativo, o también puede ser minimizar una función, obtener su mínimo relativo. En los ejercicios de optimización vamos a tener un enunciado. Ese enunciado va a definir alguna magnitud física, por ejemplo, el perímetro de una figura, el área, el volumen, el tiempo, el coste de un material determinado, la velocidad. Va a haber alguna magnitud física, alguna magnitud real que tenemos que maximizar o minimizar. Y en función de los datos del enunciado debemos obtener una fórmula que defina a esa magnitud. Por ejemplo, vamos a tener fórmulas para obtener áreas de determinadas figuras y esa fórmula va a depender de una serie de variables. Pues tendremos nosotros que trabajar para obtener esa fórmula. Una vez que la tengamos, tenemos que aplicar pues, las condiciones necesarias y suficientes de extremos relativos. Es lo mismo que hemos hecho hasta ahora con funciones y sacar su máximo o su mínimo relativo, lo que pasa es que la función no me la van a dar. No me van a dar una función que dependa de x y que tenga una fórmula explícita. Me van a dar un texto con alguna situación real y de ese texto tengo yo que ingeniármelas para poder sacar la función que tengo que optimizar. Cada ejercicio es de su padre y de su madre. No hay nunca dos problemas de optimización iguales. Lo que tenemos que hacer es hacer muchos problemas, una batería muy grande de ejercicios de optimización. En este vídeo vamos a hacer 3 ejemplos. Y en las clases online que vamos a tener la próxima semana, pues iremos haciendo más ejemplos para tener un buen número de ejercicios con lo que poder afrontar con garantía el examen. Primer ejemplo. ¿Qué número positivo sumado a su inverso da como resultado la suma más pequeña posible? Y además hay que obtener el valor de dicha suma mínima. Vamos a entenderlo. A mí me están diciendo que tengo que buscar un número que sea positivo. Ese número, por ejemplo, lo puedo llamar x. Y también tengo que buscar su inverso. El inverso de un número pues sería 1 partido x. Por lo tanto, si activo esta casilla, tendríamos las siguientes variables. Por un lado, un número, que como no lo conozco lo llamo x, y por otro lado su inverso, que es 1 partido x. El enunciado me dice que tengo que calcular la suma de esos dos números, es decir, la suma de x con 1 partido x. Pues aquí lo tenemos. ¿Qué magnitud debemos optimizar? Pues tenemos que conseguir que la suma, esa función la voy a llamar por ejemplo s, la puedo llamar f si quiero, pero bueno, le pongo s por referirse a la suma de los dos números. La suma de x más su inverso, 1 partido x, tiene que ser lo más pequeña posible. Una vez que yo tengo la función a optimizar y que esa función depende de una sola variable, en este caso de la variable x, voy a aplicar las condiciones necesarias y suficientes de extremos relativos. Y aquí lo tenéis. Condición necesaria de extremos relativos, ya lo sabemos, primera derivada igual a 0. Derivo esta función. Derivada de x vale 1, derivada de 1 partido x, la función inversa, menos 1 partido x al cuadrado. Si igualo la primera derivada a 0 y opero, me salen dos puntos críticos, el menos 1 y el 1. ¿Con cuál de los dos me quedo? En este caso el enunciado me dice que necesito un valor positivo. Por lo tanto, mi estudio lo voy a proseguir únicamente con el punto crítico x igual a 1. Por lo que hemos estudiado en el tema, sabemos que un punto crítico puede ser extremo relativo o puede no serlo. Para poder garantizar si tenemos un extremo relativo hay que aplicar condición suficiente. Estos ejercicios, lo que es la estructura siempre es muy metódica. ¿Vale? Pues tengo la función, condición necesaria y luego condición suficiente. Ya veremos más adelante con ejemplos más complicados que el problema está en obtener la función a optimizar. En este ejercicio ha salido muy sencillita, pero en otros ejemplos que vamos a ver más adelante veremos que la cosa se puede complicar. Pues tengo dos condiciones suficientes, o bien utilizo el método de situar en la recta real los puntos críticos y los puntos que no pertenecen al dominio, o bien calculo la segunda derivada. Voy a hacer uso de ese segundo método, la segunda derivada. La segunda derivada es derivar la primera. Derivada de 1 vale 0, y si derivo menos 1 partido x al cuadrado, si derivo menos 1 partido x al cuadrado, pero simplifico, me queda 2 partido x al cubo. Comprobadlo vosotros haciendo la derivada de esta expresión y veréis que sale 2 partido x al cubo. ¿Qué me dice la condición suficiente? Pues que tengo que coger la segunda derivada
y evaluarla en el punto crítico. ¿Quién era mi punto crítico? 1. Pues si yo sustituyo la segunda derivada 1, me quedaría 2 partido 1 al cubo y eso vale 2. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es positiva, significa que el punto crítico es un mínimo relativo. En mi ejemplo, minimiza la suma. Es el valor que consigue que esta suma de números positivos sea la más pequeña posible. Con esto he demostrado que x igual a 1 es el extremo relativo que estoy buscando. Pero el ejercicio también me está pidiendo de manera explícita obtener el valor de dicha suma mínima. ¿Qué significa eso? Pues que coja x igual a 1 y lo sustituya en la función original para sacar su imagen. Esta frase final es muy típica en problemas de optimización y hay veces que los alumnos la olvidan. Además de sacar el extremo relativo, tenemos que sacar, si me lo pide el enunciado, la imagen. Pues cojo x igual a 1 y lo sustituyo en la función. Lo tenéis aquí. Obtener imagen del extremo relativo. X igual a 1, evalúo y me quedaría 1 más 1 partido 1 igual a 2. El punto 1, 2 significa que para x igual a 1, la suma mínima que se consigue en mi función es 2. Estas serían las coordenadas del punto que minimiza la función suma. Y tendríamos nuestro primer ejemplo resuelto de problema de optimización. Vamos al segundo ejercicio. Vamos a complicarlo un pelín más. Me dice este ejemplo. De todos los rectángulos de perímetro 1, recuerdo que el perímetro es la suma de los lados, de todos los rectángulos de perímetro 1 metro, obtener las dimensiones del que posee el mayor área posible y calcular dicha área máxima. Vamos a hacer un dibujo, es muy típico en los problemas de optimización hacer un dibujo para ilustrar el ejercicio. Dibujo un rectángulo, a la base, por ejemplo, del rectángulo le llamo X y a la altura le llamo Y. Yo tengo que conseguir que el área de este rectángulo sea la más grande posible, con la condición de que el perímetro sume 1. Pues en primer lugar, siguiendo el mismo esquema que hemos detallado en el ejemplo anterior, vamos a detectar las variables que tenemos. Por un lado tenemos una base, que hemos llamado X, y por otro lado tenemos una altura, que hemos llamado Y. Sabemos que el perímetro vale 1. Con esta condición puedo relacionar las dos variables. Porque si el perímetro es la suma de los lados, voy a tener dos bases, voy a tener dos alturas, pues 2 por x más 2 por y igual a 1. De aquí, por ejemplo, puedo despejar el valor de una de las incógnitas, en este caso y es igual a 1 medio menos x. Aquí tengo una ecuación que relaciona ambas variables. Una vez que tengo esta relación, que la he sacado del dato del enunciado, voy a preguntarme qué tengo que optimizar. El ejercicio me dice que debo obtener el mayor área posible. Tengo que maximizar el área. Pues el área de un rectángulo es base por altura. Área, función área, igual a base, que vale x, por la altura, que vale y. Si este valor de y lo sustituyo por esta expresión que he calculado antes, 1 medio menos x, llego a este paso. X por paréntesis, 1 medio menos x. Opero y me queda x partido 2 menos x al cuadrado. He obtenido la función área dependiente únicamente de la variable x y esta es la función a optimizar. Lo que acabamos de hacer va a ser muy típico en los problemas de optimización. Inicialmente voy a tener una función que depende de dos variables y con los datos del enunciado voy a poder obtener una relación entre esas variables. Utilizo esa relación, la introduzco en la función a optimizar y llego a una ecuación que solamente depende de una sola variable. Estamos estudiando en primer bachillerato funciones de una sola variable. Por lo tanto, para poder derivar necesito la fuerza que la función solo dependa de una incógnita, solo depende de una variable. Una vez que tengo la función, obtengo extremos relativos con su condición necesaria y su condición suficiente. Condición necesaria de extremos relativos, primera derivada igual a 0. Derivada de x medio vale 1 medio, derivada de x cuadrado vale 2x. Si igualo toda esta expresión a 0, me sale como solución, como punto crítico, x igual a 1/4. X igual a 1/4 es mi candidato a máximo o a mínimo relativo de la función área. Para decidir si tengo un máximo, si tengo un mínimo o si tengo un punto de inflexión, aplico una condición suficiente. Nuevamente voy a utilizar la condición suficiente de la segunda derivada. Fijaros que cuando la primera derivada es un polinomio, hacer la segunda derivada es muy sencillito. Por eso estoy optando por esta condición suficiente. Y quedaría lo siguiente, derivada de un medio vale 0 y derivada de menos 2x vale menos 2. La función segunda derivada
vale menos 2. Es una función constante, es una recta horizontal que siempre vale menos 2. Por lo tanto, si esta función la evalúo en el valor 1/4, que es el punto crítico, siempre va a valer menos 2. Da igual el número que yo ponga dentro de la variable, que la función, al ser una función constante, siempre vale menos 2. Como menos 2 es menor que 0, significa que mi punto crítico, 1/4, maximiza el área. Recuerdo la teoría que estudiamos en su día, segunda condición suficiente de extremo relativo. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico da un valor negativo, el punto crítico es un máximo en este caso de la función área. El ejercicio me pide obtener las dimensiones significa la base y la altura. Pues si la base vale 1/4, empleo la relación que deduje antes para la y, que es 1/2 menos x, y sustituyo x por 1/4. Y me quedaría que la altura es 1/2 menos 1/4 y eso vale 1/4. Fijaros que el rectángulo que maximiza el área en el fondo es un cuadrado. Un cuadrado no es más que un caso particular de rectángulo donde todos los lados son iguales y tendría una base que vale 1/4 y una altura que vale 1/4. Ojo que no he terminado. Como dije anteriormente, el ejercicio me pide calcular dicha área máxima, es decir, para el valor x igual a 1/4 y para el valor y igual a 1/4 obtener el área máxima. Pues tan sencilla como sacar la imagen del extremo relativo, que la puedo hacer directamente con la fórmula de partida x por y. Es decir, yo puedo coger o bien la fórmula x medio menos x al cuadrado y sustituir x por 1/4, o como he sacado antes el valor de y, puedo hacer x por y. Entonces me quedaría 1/4 por 1/4 y eso es igual a 1 parte de 16 metros cuadrados. Este sería el valor del área más grande posible de todos los rectángulos que yo puedo dibujar con perímetro igual a 1 metro. Y ya tenemos nuestro segundo problema de optimización. Vamos al tercero y vamos a también a complicarlo un pelín más. Y vamos a llegar a un ejercicio ya en 3 dimensiones con un cilindro. Vamos a ir poquito a poco. Poseemos un cilindro de volumen 13,5 metros cúbicos. El volumen, ¿vale? El espacio que ocupa todo el cilindro son 13,5 metros cúbicos. Me piden sacar las dimensiones del cilindro, es decir, saber su radio y saber su altura, las dimensiones, para que la superficie de todo el cilindro sea mínima. Necesito que la superficie de todo el cilindro sea mínima y también me piden calcular dicha superficie mínima. Debemos entender muy bien qué es lo que nos están pidiendo. Yo tengo un cilindro, dibujo uno cualquiera como que tenéis en la imagen, de radio R y de altura H. La superficie va a ser tanto la superficie de la cara lateral como la superficie de la base como la superficie de la tapa superior. Vamos a tener una cara lateral y dos círculos tanto en la base como en la parte superior. Vamos a detectar primero las variables con las que contamos. Un radio, que le voy a llamar R, y una altura, que le voy a llamar H. El enunciado me dice que el volumen son 13,5 metros cúbicos. Pues me tengo que saber la fórmula del volumen del cilindro, y este es otro problema añadido en estos ejercicios de optimización, que fórmula de área, de volúmenes, de perímetros, de figuras, pues la debo tener bastante clara y bastante accesible en mi mente, que no se me olvide la fórmula de estos volúmenes. Pues, ¿cuál es el volumen de un cilindro? Pues sería el área de la base, que es un círculo, pi por el radio al cuadrado, multiplicado por la altura. Por eso el volumen de un cilindro es pi por r cuadrado por la altura. Si ese volumen tiene que ser igual a 13,5, puedo despejar, por ejemplo, la h. Y h sería 13,5 partido pi por r al cuadrado. Esta relación me la voy a guardar para utilizarla posteriormente en el siguiente paso. ¿Qué magnitud debemos optimizar? El ejercicio claramente me dice que necesitamos que la superficie, es decir, el área de todo el cilindro, sea lo más pequeña posible, sea mínima. Pues aquí lo tenéis detallado. El área total del cilindro será el área de la base multiplicada por 2. ¿Por qué por 2? Porque tengo una base y tengo una tapadera, más el área lateral, que sería el área de toda la cara lateral del cilindro. ¿Cuánto vale el área de la base si es un círculo? Pi por radio al cuadrado. Como tengo base y tapadera, lo multiplico todo por 2. Por eso me queda 2 por pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el área lateral de un cilindro? Pues fijaros, yo tendría, si cojo este cilindro, lo cortase de manera perpendicular a las bases y estirase la cara lateral, tendría un rectángulo de perímetro, o mejor dicho, de base igual al perímetro de la circunferencia, ¿vale? Repito, yo cojo como una lata de refresco, la corto de forma perpendicular a las bases y estiro la cara lateral, pues todo el perímetro de la base, que es el perímetro de la circunferencia, sería la base del rectángulo.
y además la altura del rectángulo sería h, la altura del cilindro. Pues bien, el perímetro de una circunferencia 2 por pi por el radio multiplicado por la altura h me daría el área de la cara lateral. Y aquí lo tenéis. 2 por pi por el radio, perímetro de la circunferencia de la base, multiplicado por h, toda esa expresión me da el área de la cara lateral de un cilindro. Si ahora en esta expresión donde aparece h utilizo la relación anterior, 13,5 partido pi r al cuadrado, y opero, llego a la función que debo optimizar y que depende de solo una variable. El área total sería 2 por pi radio al cuadrado más 27 partido r. Esta es la función optimizar. Una vez que tengo la función optimizar, el resto de pasos es bastante mecánico, bastante sistemático. La dificultad está aquí, en poder obtener con los datos del enunciado la función a optimizar que depende de una sola variable. Una vez que la tengo, vamos a aplicar condición necesaria y condición suficiente de extremos relativos. Y empezamos, primera derivada igual a 0. Recuerdo que ahora la variable va a ser el radio. Si yo derivo 2 por pi por el radio al cuadrado, como 2 y pi son números, la derivada quedaría 4pi r. El exponente 2 bajaría, me quedaría 4pi multiplicado por el radio r. 27 partido r, nuevamente función inversa, me quedaría menos 27 partido el radio al cuadrado. Repito una vez más que la variable de esta función es el radio r. Si esta expresión la igualo a 0 y opero, me quedaría que el radio es la raíz cúbica de 27 partido 4 por pi. La raíz cúbica de 27 vale 3 y en el denominador quedaría raíz cúbica de 4 multiplicado por pi. Este es el punto crítico. 3 partido la raíz cúbica de 4 por pi es el punto crítico. Si quiero con la calculadora puedo aproximar su valor y aproximadamente sería 1,29 metros. Este es el valor del radio candidato a ser un máximo o un mínimo relativo de la función área de todo el cilindro. Debo aplicar una condición suficiente. Nuevamente utilizo la opción de la segunda derivada. La derivada de 4 por pi por r será 4pi. Repito, 4 por pi es un número, me quedaría la derivada de r. Esto es lo que haría las veces de mi variable, pues la derivada de x valía 1, pues ahora la derivada de r va a valer 1, pues me queda 4pi. Y si derivo menos 27 partido radio al cuadrado, me quedaría 54 partido radio al cubo. Repito, estamos acostumbrados a trabajar siempre con x como incógnita. Ahora lo único que hemos hecho ha sido un cambio de letra. Ahora mi incógnita es el radio. Y quedaría esta expresión. Si en esta función, que es la segunda derivada, introduzco el valor del punto crítico, 1,29, si yo introduzco en el radio el valor 1,29, me sale un valor positivo. Y si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es mayor que 0, significa que el punto crítico minimiza el área. Este valor, 3 partido la raíz cúbica de 4pi, minimiza el área. Si tomo este valor del radio y lo introduzco en la relación primera que saqué para h, que dependía del radio, llego a esta expresión. Y si quiero con la calculadora, puedo aproximar ese valor y me sale aproximadamente 2,58 metros. Es decir, para un radio igual a 1,29 metros y para una altura aproximadamente igual a 2,58 metros, consigo un cilindro de volumen 13,5 metros cúbicos y que tiene superficie total la más pequeña posible. Como el ejercicio también me pide sacar dicha superficie mínima, que no se me olvide sacar la imagen de la función área. Pues para este valor del radio, 1,29, me puedo ir a esta función que he optimizado, 2 por pi r cuadrado más 27 partido r, introduzco el valor de 1,29 y me saldría 31,39 metros cuadrados. Y ese sería el valor del área más pequeña del cilindro que cumple las condiciones del ejercicio. 3 problemas de optimización que hemos ido complicando poco a poco y que en clase online también seguiremos complicando poco a poco. Pues a practicar, que esta parte reconozco que va a ser un pelín dificililla. Saludos y abrazos para todos, cuidado mucho.